señores, por solo 20 pesos, una fotografía artística. Adelante, señor, por aquí, señor. Entre, señor, por aquí. Muy bien, muy bien. Qué hermosa pareja. ¿Qué día que van a elegir? Acomódense enseguida, ya van a estar. Parecemos casados, ¿eh? No. Es la foto más linda que vi en mi vida. Acierto. ¡Anda! Deme un trabuco de eso para hacer un ojero. No, se dice ojero, se dice centro. Y centro y ojero no es lo mismo. ¿Qué va a ser lo mismo? Claro que sí es lo mismo, porque no sobre gramática. Y bueno, tenés que mirar un poco. Ay, amor.
Morel. Debe ser una francesa. Te lo adivinó todo, ¿viste? También lo de tu patrón. Nunca lo hubiera creído. No lo sabía nadie, ni su mujer. A mí ya me estaba dando miedo. Entramos a que nos diga el porvenir. Si vos querés. Buenas noches. Buenas. Echar las cartas, 20 pesos. La línea de las manos, 20 pesos. El horóscopo, 30. Ver el porvenir en la esfera iluminada, 50 pesos. ¿Las cartas? Mejor la esfera, ¿no? La bola, entonces. Siéntense. Son 50 pesos. Ah, sí, disculpe. ¿Son novios? No. ¿Amigos? No, nos casamos ayer. ¿Ayer? Y hoy se vienen acá. Hay mejores sitios para los recién casados. Veo suerte al principio. Suerte. Los veo juntos y solos en una casa chica en un barrio apartado. Hay una calle con árboles y mucho cielo. El hombre trabaja, sonríe. ¿Usted qué oficio tiene? Carpintero. Lo veo en un taller trabajando. Un taller suyo, me parece. Te dije, ¿viste? Veo días de felicidad y preocupaciones. Van a tener hijos. Los veo. Son 2. Un varón y una nena. Ahora veo también, más lejos, una mujer. Una mala mujer. Que se cruza en su camino y los quiere separar. Pero la mujer desaparece. Pasan los años. Viven tranquilos. Y la muerte está lejos. La muerte. Vámonos. ¿Qué hacen acá? Váyanse. Es una loca. ¿No me oyen? ¡Váyanse! ¿Cómo? ¿Estás sola? Siempre lo mismo los sábados. Nadie tiene plata cheque y no alcanza para los vueltos. ¿No hiciste más que esto? Es poco, vieja. No hay que dormirse, y menos un sábado. Hay que estar en la puerta, llamar a la gente. ¿Qué te pasa? ¿Estás otra vez viendo visiones? Es horrible no poder recordar. Y ver ese hombre ahí, que me quiere matar. Acabarás loca. 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 Una pelea espectacular desde que se ha iniciado. Avanza rápidamente Brennan. Envía una larga izquierda sobre la cabeza de Vargas. Logra esquivar al argentino agazapándose. En momentos en que Brennan vuelve a colocar la derecha larga sobre la zona baja del argentino. Hay un cambio de golpes en el ring. Los dos están castigando violentamente sobre los flancos. Potente derecha larga de Vargas que hace sorprender a Brennan. Andrés, estoy sola, necesito verte. ¿Puedes acompañarme esta noche y quedarte conmigo? Número equivocado. El público se entusiasma. Parado en el ringside de una gran pelea. Vargas envía a la izquierda en cross. Otra vez sobre la soga los dos hombres. Interviene el juez para separar. Van hacia un costado cuadrado. No hay golpe. Es verdad. Ustedes nunca me creen, pero es verdad. Ese hombre sale de la cárcel para matarme. Lo acabo de ver. ¿Dónde? Usted bien lo sabe, ya me conocen. En la esfera de cristal. Ah, cierto, ¿Quién sí. es ese hombre? No sé.
No lo sé, pero necesito que me protejan. Que alguien me acompañe a mi casa. Bueno, señora, cálmese. No tenemos personal disponible en estos momentos. Pero nosotros velamos por usted. En la cuadra de su casa la gente tiene orden de cuidarla. Sí, pero tengo miedo. Vaya tranquila, señora. Me tienen lástima, ¿no? Me toman por loca y me engañan. No, señora. Dele salida. Sírvase, doctor De Marco. Es su recibo. Y muchas gracias por su colaboración. De nada, no faltaba más. ¿Quién es esa mujer? Una loca. Tiene la manía de que la van a matar. ¿La conoce? Sí, de acá del barrio. Trabaja en una barraca en el parque de atracciones. Y vive sola en una casa deshabitada. Y por eso tiene miedo. Es bastante lógico. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Señora. ¿Se siente mal, señora? ¿Quién? ¿Yo? La vi en la comisaría. Me pareció que estaba un poco nerviosa, como asustada. ¿Quiere que la acompañe a su casa? Suba. No me gusta andar sola por la calle a estas horas. Le agradezco que me acompañe. ¿Dónde vive, señora? No muy lejos de aquí. En Leandro Alem y Ciber. Usted me miraba en la comisaría. Me fijé. Estaba oyendo lo que yo decía, ¿no? Oí algo. Me toman por loca, pero no lo soy. Lo que digo es verdad. Usted se llama Isabel. ¿Isabel? No. Florel me llamo. ¿Su marido murió? Siempre estuve sola. ¿No recuerda haberme visto antes? No sé quién es usted. Nunca lo vi. ¿Por qué me lo pregunta? Hace años conocí a una mujer igual que usted. Era la esposa de un amigo mío. Igual que yo, dice. Gracias. Ha sido usted muy amable en traerme. ¿Puedo visitarlo alguna vez? Cuando quiera. De noche estoy siempre en el parque de atracciones. La baranda está como la casa. Se viene abajo. ¿Cómo pudiste salir a estas horas? Le dije a mi padre que me quedaba a estudiar en casa de un amigo. Puedo quedarme con usted toda la noche. No me mire con esa cara. ¿No está contenta? Sí, me alegro de que hayas venido. Me da mucho miedo estar sola. ¿Tenías ganas de estar conmigo? Estaba loco por verla.
¿Quién es? Soy yo. Abre. ¿Qué te pasó anoche? Tenía miedo. Me sentía sola. Ya te he dicho que no me llames nunca a casa. Me hablas al escritorio si tienes algo que decirme. Ayer hablé con el secretario del juez. Te conseguí permiso para que sigas acá 6 meses más. Y también pagué la electricidad. Gracias. Estás linda. Ya que vine, puedo quedarme un rato. Dormí mal, no me siento bien. Mañana mejor. Bueno, ¿dónde quieres que te espere? Abajo en el bar, a medianoche. Estate puntual. Sí. ¿Por qué te vistes? Es temprano. No son más que las 7. No puedes volver a tu casa todavía. ¿Qué te pasa? Oí todo lo que hablaba con ese tipo. ¿Qué oíste? Quería entrar. Es el administrador de la casa. ¿Y viene hasta ahora? Me dejan vivir acá por él. Echaron a todos los inquilinos cuando lo iban a demoler. Ya te lo conté, yo no tenía dónde ir. Y fue él quien me hizo quedar. Cuando murió el dueño y empezó el pleito entre los herederos. No me interesan esas historias. Estás celoso. Eres muy tonto. Un chiquilín. No, no soy ningún chiquilín. Y usted misma anoche me dijo que... No quiero a nadie más que a ti. Eres tan joven. Ese hombre que vino es su amante, ¿no? Estoy seguro que se han besado. No te vayas. No volveré. Mirad, mirad, mirad. Cuanto más mirar, menos veo, ¿eh? Mirad. Bájela. El señor quisiera estar en el aire para que no lo viera su mujer. ¿No? ¿No quiere? Ahí está esa otra vez. Quiere hablar. ¿Qué vienes a buscar a estas horas? No puedo seguir trabajando. Lo he vuelto a ver. Lo veo todas las noches en la esfera de cristal. El hombre sale de la cárcel. Me busca. Y ahora va a ser pronto, yo lo sé. Tengo miedo. Esta mañana rompió un espejo. Me voy a ir de aquí, ¿entiendes? Estás loca. Me voy a ir lejos donde no me puedan encontrar. No grites, estúpida. Me debes mucha plata. Para irte tienes que pagarme antes hasta el último centavo. Además, a mí no me deja nadie si yo no quiero. Y tú, todavía me gustas. ¿Por qué no me dices quién soy? ¿Por qué no me dices dónde me encontraste? Fuera. A tu trabajo, no hay más que hablar. Estás abusando de ella, Nino. Quiere irse. Déjala, que se vaya. Me costó 8.000 pesos poner acá su barraca. Se los cobraste de sobra. Hace 10 años que la explotas. Hago lo que me da la gana. ¿Te enteras? Tené cuidado, Nino. Se me está acabando la paciencia. Algún día se va a saber todo y vamos a tener un disgusto. Usted tiene a bien aproximarse un poquito más adelante. Empresa de gigantesco palo. ¿Usted? Tenía deseos de verla. ¿No me esperaba? Sí. No sabía cuándo iba a venir. Quería verla acá con toda su magia. Los naipes, los horóscopos. ¿Desde cuándo hace esto? Desde hace mucho. 10 años, creo. ¿10 años? ¿Y antes qué hacía? ¿Antes? ¿Por qué quieres saberlo? Por nada, por curiosidad. Una mujer. Un largo camino. Y al final del camino, un hombre. La mujer puede llamarse Florel. ¿Sabe echar las cartas? Una amiga me enseñó hace años lo que significa cada naipe. Y creo que a veces se combinan de un modo que son como una seña del destino. Un hombre que viene a hacer justicia. ¿Usted quién es? Soy médico psiquiatra y puedo ayudarlo. Las cartas lo afirman. Hay algo de su vida que ha perdido. Déjeme que le ayude a encontrarlo. Usted me necesita. Tome mi tarjeta y vaya a darme una tarde a mi consultorio. Lo llamaré.
Hágalo. Por su bien. Hasta pronto. La estaré esperando. Ya ves, todo llega. Hasta la libertad. No olvidé lo que te dije. Si me precisas, búscame en el Luna Park. Que tenga suerte. Igualmente. Buenas noches. ¿Tiene una habitación? ¿Cómo no? ¿Para quedarse una noche solamente? No. Pienso estar un tiempo. Entonces voy a tomarle los datos. ¿Cómo se llama? Héctor Medrano. ¿Edad? 38 años. ¿Profesión? Mecánico. La cédula, por favor. ¿A qué número llamó? 742-3193. No existe esa numeración. Hace más de 6 años que el 742 es automático. Discúlpeme. ¿Me podría indicar si la señora de Danieli vive al lado? No vive nadie en esa casa, señor. ¿Desde cuándo? No sé, pero en los 5 años que llevo acá nunca había nadie. ¿No sabe si alguien me puede informar? Quizá el jardinero. Es un viejo que viene una vez al mes. Vive en Quilmes y tiene un vivero allí. ¿No sabe cómo se llama? Bertolucci o Bertoluti, creo. Gracias, señorita. No tiene por qué, señor. No sé nada. Cuido el jardín por orden del juez. Y no sé más que lo que dicen en el barrio. Que la señora desapareció hace 10 años. Era viuda. No tenía herederos. Dejó la casa abandonada. Por eso la ley la custodia. ¿Usted conoció a la señora? ¿Yo? No. Yo no. Creía. Nadie preguntó nunca nada por ella en tanto tiempo. Acabo de llegar de Italia. Estuve allí 12 años y le traía el saludo de un amigo. ¿Usted tiene las llaves de la casa? No, señor. Únicamente las del jardín. ¿Por qué no le habla al juez? ¿Para qué? ¿No sabe? En esa casa se cometió un crimen. No sabía. ¿Usted quién es? ¿Cómo se llama? Mi nombre no importa.
ningún dato. Imagínese, hace tantos años que la señora Danieli cobró el seguro y desapareció. Nunca supimos más nada. ¿Por qué no ve a la policía? Quizás ella pueda darle alguna información. Sí. Claro. Muchas gracias. No hay de qué. Señor Medrano. Sí. ¿Me hace favor? La llave hay que dejarla en el tablero antes de salir. Me olvidé. También se olvidó de pagarme su cuenta. La pagaré mañana. Antes de ayer me dijo lo mismo. Me debe 15 días. Mis cosas van mal. Lo siento, pero tiene que pagarme la pieza. Que sea mañana sin falta. Es el último plazo. Está bien. Perdón, ¿me puede indicar si Ángel Romero viene por acá? ¿Ángel? Ah, sí, Romero. No, ya no viene. ¿No sabe dónde puedo verlo? Vea, tuvo un asunto feo. Hirió a un tipo en la calle en una pelea. Está preso. Estaba. Ya salió. ¿Salió? Yo no lo he visto más por acá. No creo que venga. Le retiraron la licencia. ¿Me da fuego, por favor? ¿Cómo no? ¿Usted es amigo de Ángel? Sí. Vaya al parque de atracciones, entonces. Al fondo está el chamamé. Está allí, de encargado del bar. Gracias. Dígale que lo manda Luciano. Tengo para ti, amor, tengo para ti, pasión y mil cosas más, yo tengo para ti y solo para ti, junto al corazón, aquí tengo la ilusión de ser, sí, siempre para ti, toda para ti y solo para ti. Fui un solo día al lunes y me volví. ¿Para qué? Me negaron la licencia. Claro, ya no doy un peso. Si hubiera sido antes cuando llenaba el estadio, ¿te das cuenta? Menos mal que sé hacer estas porquerías. ¿Y vos? ¿Cómo van tus cosas? Mis besos, Sí. mis locas caricias, Ando un poco apurado. también han de ser Sin un peso. para Y bueno, algo te voy a poder arreglar. Toma, 1000 pesos. ¿Te alcanza? De momento sí. Te lo agradezco. Vení dentro un par de días. Algo te encontraré. De acuerdo. Yo tengo para ti y solo para ti. También han de ser para ti. Tengo para ti. Mi bien, las locuras del querer, frenesí y mil cosas más. Yo tengo para ti y solo para ti. Y mil cosas más. Yo tengo solo para ti. De llegar a conocer el más
electrizante espectáculo de todos los tiempos. Pleno de emoción, de asombro, ya se abren las puertas al paraíso oriental encantado, que nos ha de conducir a través de senderos de maravillas, dos personalidades que extraídas como de un libro de leyendas cobran vida. El hombre que transpone el mundo de las tinieblas, Jiri Chan, el más famoso de los magos que recorrieron las grandes capitales del mundo. Es simplemente dos palabras. Lo que realmente me hayan comprendido de verdad en la sana intención de presenciar el más maravilloso espectáculo de todos los tiempos, mi boletería ha sido habilitado a un precio netamente popular y que está al alcance del bolsillo más modesto, para que todos por igual puedan presenciarlo en esta magnífica oportunidad que les brindamos. Rapidito entonces a retirar sus localidades, que comenzamos ahora mismo. Prontito, señora, señor. Ya el público penetra en el interior de nuestro pabellón, ávido de llegar a conocer el espectáculo aplaudido. Señores, yo ahora presentar un espectáculo terrible. Por eso voy a aconsejar a los que sufren del corazón irse. Pero yo no devolver la plata de la entrada, ¿eh? No, leí que yo no devolver plata de la entrada, no seguramente. Yo sí cortar cabeza, pero devolver plata no, ¿eh? Bueno, ¿quiere poner pierna para cortar? ¿No se anima? A ver, algún presidente que quiera poner pierna o cabeza. ¿Ninguno? Por favor, yo voy a demostrar antes para no asustar. Macaco, por favor, levanta la cuchillo. Por favor, bien alto, ¿eh? Para ver los señores. Ahora que les dan aquí una zanahoria para ver, perfectamente, yo colocar zanahoria aquí para demostrar cómo cortar la pierna. No asustar, señora, no asustar. Yo poner aquí zanahoria y Macaco tiene mucha habilidad. Corta mucha zanahoria, tiene cara de zanahoria, Macaco. No, perfectamente. ¿Ha visto? Levantar, por favor. Ahora yo explicar un momentito, dar tiempo a la señorita para que vea. Toma, señorita, el aparato acá, la cuchilla. Bueno, entonces voy a usar a la señorita. Por favor, señorita, da el cuchillo. Bien, perfectamente. Poner la pierna, señorita. Muy bien. Yo colocar acá la cuchillo para que la cuchillo caiga y corte la pierna y la señorita ande con una sola pierna por la calle. Avanza la pierna. Más la pierna hacia el señor. Mira la cara del señor. Señor, a pegarle en casa porque el señor mira la pierna de la señorita, por favor, no reír. Bien, por favor, colocar la cuchilla, Macaco, para ver. Ahora ya no más, Lisa, no hay que reírse porque ahora la pierna va a caer con todo. Atención, ¿eh? Poder morir del corazón. Silencio, es peligroso. Puede costar la vida a la señorita. Atención, Macaco. 1, 2, 3. ¿Qué miras? Luego te lo digo. Siguiendo. ¿A nosotros? Sí, un tipo extraño. Lo vi antes en el parque mirándonos. Apurémonos. Date prisa con esa llave. Encienda la luz. Pasó de largo. Sí. ¿Qué viste entonces? Me pareció que nos seguía. Hace tiempo que tienes esa manía. Vos también ves visiones. Enciende.
En el subte, cuando me di vuelta para mirarlo, me escondió la cara. Y lo vi en el parque, estoy segura. Me fijé muy bien en él. ¿Por qué te fijaste? Me miró de una manera rara. Vos sí que sos rara. Siempre te parece que los hombres te miran. No te hagas ilusiones, estás vieja. Y vos, cada día más cobarde. Me estás buscando. ¿Quién es? ¡Habla! ¡La policía! Enséñame su credencial. ¿Quién es usted? Deme su sortija. ¿Pero quién es usted? ¿Cómo se permite? Deme la sortija, le digo. ¿Esta sortija es suya? Sí, ¿Desde cuándo? hace tiempo. 5 o 6 años. ¿La compró? Sí, ¿Dónde? en un remate. En el Banco Municipal. ¿Cuánto le costó? No recuerdo bien. Unos 1000 pesos. Miente. Esta esmeralda vale más de 100.000 pesos. No la compró en ningún remate. Conocí esta sortija hace años. En otra mano. Era de una mujer que desapareció misteriosamente. Y ahora me doy cuenta. Ustedes la mataron. No, no es cierto. Esta mujer vive. ¿Vive? Sí. ¿Por qué te quedas callado? ¡Habla! ¡Contale la verdad! Hable. Fue una noche hace 10 años. Berta y yo nos íbamos a Buenos Aires en mi camioneta. Y en un barrio residencial atropellé a esa mujer. Se tiró encima del coche. Con el golpe su bolso cayó al suelo y se abrió. Vi mucho dinero. Primero pensé dejarla en un hospital y me la llevé en la camioneta. Pero tuve miedo que me hicieran demasiadas preguntas. Cuando volvió en sí había perdido la memoria. ¿Qué más? Ni en el bolso ni en la ropa encontramos ningún documento. Únicamente unas llaves. Las guardé, las tengo acá. Démelas. Sí. Podría haberme quedado con la plata y dejarla abandonada. Pero me dio lástima, la dejé con nosotros. Te quedaste con ella porque te gustó. Mientes, estúpida, por celos. No es verdad, señor. Nunca abusé de ella. ¿Cómo iba a hacer eso? Estaba loca, al contrario. La cuidé. Y me costó mucho más que lo que encontré en su bolso. Aquí está, vea. Estas son las llaves. Trabajó un tiempo conmigo, ¿sabe? En las ferias. Porque un día descubrí que sabía hacer el horóscopo y leer las líneas de la mano. ¿Dónde está esa mujer? No sé. Se escapó hace 2 años. No he sabido más de ella. Yo se lo diré. Estoy harta de esa mujer y todas sus historias. ¿Qué historias? Dice que un hombre va a salir de la cárcel para matarla. ¿Dónde está esa mujer? En el parque de atracciones. Sí. Está en una barraca que le hemos alquilado. Es adivina. La llaman Madame Poder. Echar las cartas, 20 pesos. Las líneas de las manos, 20 pesos. El horóscopo, 30. Siéntese. ¿No se acuerda de mí? ¿Quién es usted? Yo soy Héctor. Héctor Medrano. ¿Vino alguna otra vez a verme? No. Acá nunca. Y si nunca estuvo acá, ¿de qué lo voy a recordar? ¿Qué es lo que desea? Busco a una mujer. ¿Es algún amor contrariado? Es una historia extraña. Ver el pasado o el presente en la esfera de cristal son 50 pesos. Necesito antes contar una parte secreta de mi vida. Siéntese y hable. Lo escucho. Tengo que hablarle del doctor Danieli, que fue un cirujano famoso.
y de su esposa, Isabel Fontana, una mujer muy hermosa. Hace 10 años entré a trabajar como chofer en la casa del matrimonio Danieli. No tenían hijos. Vivían en San Isidro, en una residencia espléndida. Dice el señor que te apures, van a salir. ¿Enseguida? No, dentro de una hora. Ah, hay tiempo. ¿Qué están haciendo? Se pelean como de costumbre. Siempre lo dije. La plata no hace feliz a nadie. Ya ves, esta pareja con lo que tienen, ¿de qué les sirve? Vos y yo no tenemos nada, pero lo pasamos mejor. Estás linda hoy. ¿De veras? Palabras. Más bonita que ayer. Debe ser porque pasé muy buena noche. Si es por eso, vas a amanecer cada mañana como una rosa. ¿Una rosa? ¿Nos vemos luego? A medianoche, en mi cuarto. Piensa en lo que te he dicho. Tiene que hacerte ver por el doctor de Marco. ¿No me oyes? No quiero discutir más ahora. No discuto. Te digo que estás enfermo y tienes que hacerte ver. De Marco es un psiquiatra. ¿Crees que soy una enferma mental? Tu cabeza no razona como es debido. Eres tú quien quiere volverme loca. No soy yo quien te ha inducido tus manías absurdas. Todo eso de los horóscopos, de las adivinaciones y del espiritismo es una neurosis. Vives excitada, al borde de la histeria. Y quieras o no, te la ve por de Marco. Mi deber es curarte. ¿Puedo decirle toda la verdad de Marco? ¿Qué verdad? Lo tuyo, tus costumbres, tu amistad con Mauricio, tu ayudante. Ese muchacho ya no es mi ayudante. Pero tú estás realmente loca. Y si sigues así, tendré que hacerte internar. ¿Cuántos amantes tuviste? Como cualquiera. No te creo. Tú eres un hombre que gusta a las mujeres. A todas. ¿Quieres que te diga una cosa? ¿Sí? ¿Sabes a quién le gustas? ¿A quién? A la señora. ¿Yo? Sí, tú. Cuando estás en el jardín te mira desde su ventana. La he visto más de una vez. Es una mujer rara. Es una mujer joven. Y necesita un hombre. ¿No tiene su marido? No. No tiene marido. No es como yo, que lo tengo. Y no lo pienso dejar. Ni permitir que me lo quite. Buenos días. ¿Sabe lo que me dicen los choferes de las demás casas? No, no sé. Dicen que usted es la señora más elegante de todas. Creo que hasta me tienen envidia. Hay cosas que influyen mucho en el carácter de la gente. Yo tengo compañeros que siempre están de mal humor. ¿Sabe por qué? Bueno, porque tienen una patrona vieja o fea. Yo a veces también estoy de mal humor. Pero se me pasa enseguida en cuanto la veo a usted. Apúrese, Héctor. Ya se está haciendo tarde. ¿Tengo que esperar? Sí, espere.
¿Qué tal, Isabel? Bien, de Marco. ¿Y usted? Contento de verla. ¿Busca a su marido? Sí. Está operando en la sala 6. Gracias, señorita. Será mejor que lo esperen en el hall. ¿Por qué? Está haciendo una intervención muy desagradable. Lo que usted quiere evitarme no es eso, ¿no es cierto? De algunas cosas es mejor no hablar. Claro. No la veo nunca, Isabel. Y no hago más que pensar en usted. De esto tampoco hay que hablar. Y no puedo ni siquiera verla. Mañana comemos en casa del doctor Martori. ¿Es amigo suyo? Sí. Hágase invitar. Ya estoy invitado. Entonces me alegraré de verlo. Hasta mañana. Hasta mañana. Hola. Pizza. Tijera. Pizza. Mauricio. Señora. Creí que se había alejado del sanatorio, pero veo que sigue de ayudante de mi marido. Sí, señora. Entonces, tengo que hablar con usted. Conmigo no tiene nada que hablar. No es solo eso. Su manía del espiritismo, los horóscopos. Hay algo más grave. Mi mujer es realmente una enferma. ¿Un coñac? No. ¿Algún otro licor? No, nada. ¿Y usted, doctor? Tampoco. ¿Qué es lo grave de su esposa? La histeria, crisis de llanto, crisis de nervios, obsesiones. ¿Alguna causa orgánica? No que yo sepa, pero Isabel es una mujer insatisfecha. ¿En qué sentido? Sexualmente. ¿Hay algún motivo? Hay una falla moral en su carácter, es decir, un principio de locura. Sus actos son por demasiado impulsivos y esto me preocupa. Por eso quiero que la vea, que la someta a tratamiento. Necesito su diagnóstico. Estoy a sus órdenes. Danieli, lo llaman por teléfono. Le pasé la comunicación en el office. Gracias. Su mujer nos va a dar una sección de espiritismo. Apúrese. A Daniel esta sesión lo pone frenético y es lo que más me divierte. Vamos. Hola. Sí, soy yo. ¿No ibas a venir a las 11? ¿Por qué no me avisaste? Ya llegaron todos. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy enseguida, espérenme. Hasta luego. Una mujer. Un largo camino. Y al final del camino un hombre. Un hombre distinto a los demás. Bueno, Isabel, dejemos las cartas ahora y vamos a lo nuestro. Siéntense alrededor de las mesas y apaguen las luces. A las mujeres les encanta todo esto. La raya de las manos, las adivinaciones del porvenir. Sí, todo lo que es fantasía. Pero su mujer, además, es una medium extraordinaria. Usted lo va a ver esta noche. No, discúlpeme, Martori. Tengo que ir al sanatorio. Una operación de urgencia. Me acaban de avisar. Hágame el favor, dígale a Isabel que le mando el auto. Hay que volver tarde a casa. ¿Cómo no? Lo acompaño hasta el ascensor. Gracias. Silencio. Silencio. Vamos a invocar a los espíritus. Concentrémonos todos en Isabel. Habla, Isabel. Habla. Dinos a quién llamas. Habla, Isabel. Ya está presente. Se manifiesta en mí. Dice su nombre.
No, no. Dice que hay un hombre que aparece en la noche y me domina. Es el mensajero de una desgracia. Isabel. Sigue. Sigue, Isabel. Sigue. ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¿Se siente mejor? Sí, ya pasó. Estoy bien. ¿Fue una crisis nerviosa? ¿Le sucedió alguna otra vez? No, nunca. Ya sé que no lo cree. Usted cree como mi marido que esto es un síntoma de locura. Mi marido le habló de mí seguramente. Sí. ¿Qué le ha dicho? Que usted necesita un tratamiento psiquiátrico. ¿Piensa tenerme como enferma? No, Isabel. Conozco muy bien a Daniel y sé lo que busca. Lo que quiere es justificarse. Decirle al mundo que su mujer es una loca. Usted no será mi enferma, Isabel. Pero la citaré en mi consultorio. ¿Cómo puede serle fiel a ese hombre? Un hombre que la desprecia y que la humilla. Por favor, se lo ruego. Usted tiene derecho a la felicidad. Lo que necesita es liberarse de su marido. Y yo la quiero, Isabel. Mañana, Isabel. La esperaré en mi consultorio. No, Antonio, no iré. ¿Por qué? No soy su único amigo. Sí, por eso no iré. No quiero estar a solas con usted. No quiero hacer una locura. Quiero que me comprenda. Le hablaré mañana por teléfono. Está bien, como usted diga. Pero no deje de llamarme. No. Hasta mañana. Hasta mañana. Señora. Señora. Suélteme.
hace aquí? Salga. Salga inmediatamente. Váyase. Es otra manía tuya. No es ninguna manía. Dame una razón, entonces. ¿Por qué quieres que despida a Héctor? Tengo derecho a manejar mi casa y el servicio, creo. Esa no es una razón. Héctor es un buen chofer. Tú no reparas en sus cuentas, yo sí. Desde que está en la casa, el gasto de los 2 coches ha aumentado al doble. Además, en menos de 3 meses han desaparecido 3 cubiertas. ¿Te parece bien? No. Yo hablaré con él. ¿Algo más, señora? No, está bien, gracias. Héctor, ¿Qué pasa? anoche te esperé. No pude ir. Volvimos muy tarde y tenía que levantarme temprano para preparar el coche. Mañana el doctor tiene un congreso médico en Córdoba. Sí, claro, pero hace días que no te veo. ¿Ya no te interesa verme? Yo, en cambio, me preocupo por tus cosas. Tengo una noticia que darte. La señora le ha pedido al señor que te eche. ¿La señora? Sí. Dice que le robas en las cuentas y que las gomas desaparecen solas. Es extraño que ella te quiera echar. ¿Por qué? Es algo que se me acaba de ocurrir. ¿Querés que te diga lo que pienso? No me interesa lo que piensas. Pero quizá te interese lo que hagas, si lo que pienso es verdad. Voy a cenar con el doctor Alfaro. Ya sé. Volveré tarde, no me esperes. Y usted no olvide que mañana viajamos a Córdoba. Tenga preparado el coche. Sí, señor. Ya está listo. Lléveme a la peluquería. ¿Dónde va? Tenía que seguir derecho. Conteste, ¿quiere? Pare ahora mismo. Quiero saber dónde me lleva. Estamos solos. Puedes tratarme de tú, como de costumbre. De modo que te robo y quieres que tu marido me eche. ¿Es verdad eso? Entiendo. Me detestas y me necesitas, ¿no? De día eres una señora. De noche eres distinta. Hace 3 días que no vienes y quiero verte esta noche. Te esperaré en mi cuarto.
Herminia, ¿dónde va? ¿Qué está haciendo? Me voy de la casa. ¿Qué pasó? Nada, señor. Que quiero irme. Y me voy. ¿A estas horas? ¿Dónde está la señora? Pregúntele al chofer. Sirviente. Pero es un hombre. Quieto, disparo. Usted no va a tirar contra mí. Deme esa arma. ¿Qué has hecho? Bájalo al garage. ¿Bajarlo? ¿Para qué? Vas a viajar esta misma noche a Córdoba. ¿No te acuerdas? Al congreso médico. Yo voy a preparar la valija. En el camino... Ya entiendo. No me digas más nada. No sé lo que pasó. Oí 2 tiros. Si lo han matado a él, yo los denunciaré. Si no es él, no me importa. Pero a usted no le va a alcanzar su vida para pagar esto. Buenas noches. Buenas noches. El registro, por favor. ¿Cómo no? Duerme como un tronco. Así es. Es una suerte poder dormir así. ¿Está bien? Buen viaje. Gracias.
ocurrido el accidente y terminado todos los trámites legales, la señora Isabel Fontana, viuda del doctor Danieli, declara conocer todas las pericias que se han efectuado, dándose por enterada y prestando su conformidad. ¿Tiene algo que añadir, señora? No. Nada. Sin que tenga ninguna otra cosa que manifestar. Punto. Ponga la fecha. En estos casos de accidentes, como no hay autopsia ni investigación, el trámite es muy rápido. Su marido dejó un seguro de vida, ¿no es cierto? Sí, inspector. Dentro de unos días le entregaré los informes de la policía de Córdoba y los nuestros para la compañía de seguro. Muchas gracias. ¿De cuánto era el seguro? ¿De 1 millón? ¿Se molesta, señora? Sí, cómo no. Firme acá. Gracias. Firme aquí también, señora. Y acá. Disculpe, pero los papeles son innumerables cuando una compañía de seguros paga. Su cheque, señora. 1 millón de pesos. Muchas gracias. 600.000, 700.000, 800.000, 900.000, 1 millón. Gracias. Hombre. ¿Hola? Sí, ¿quién habla? Con la casa de la señora de Danieli. La señora se olvidó sus guantes en nuestras oficinas. Sí, esta tarde cuando cobró el seguro. Si no viviera tan lejos, se lo mandaría. Pero en estos momentos no tenemos a nadie. En todo caso, si los manda a buscar, los tenemos en mesa de entrada. ¿Qué está haciendo aquí? Este no es su lugar y no tiene por qué atender el teléfono. No estamos solos en la casa. No quiero que me comprometas delante del servicio. No se enteran. Están en la cocina, ocupados. Y de eso quería hablarte, precisamente. ¿De qué? La cocinera y las mucamas desde mañana, aire. Las vas a echar a las 3. ¿Entiendes? Quiero gente nueva. Porque yo me voy a instalar acá. ¿Acá? Sí. En nuestra casa. ¿Tienes algo que poner? No, ¿verdad? Mejor. Nos vamos a llevar muy bien, ya verás. ¿Y hoy qué te pasó? No te vi en todo el día. ¿Dónde estuviste? Tuve que hacer. ¿Fuiste a la compañía de seguros? No. Les hablé ayer por teléfono. ¿Qué te dijeron? Va para largo lo del cobro del seguro. ¿Por qué? Hacen un informe por su cuenta y lo demoran. Son muy exigentes. Siempre desconfían. Hacen firmar tantos papeles. ¿Cuándo crees que vamos a cobrar? No sé. 6 meses o 1 año. No, por favor. No me pelo. ¿Dónde está la plata? Hoy te pagaron en la compañía de seguros. Ese dinero la mitad es mía. $500 000 es mío. ¿Dónde está la plata? No la tengo, se la llevé al abogado. Hace falta mucho dinero para hacer frente a los gastos de sucesión. Vete pensando que esto se repetirá cada noche si no me das lo que me corresponde. Y también puede sucederte algo peor. El departamento de policía, señorita, por favor. El inspector Benítez, de la señora Danieli. Sí. Inspector, necesito hablar con usted de algo muy urgente e importante. No, esta noche no puedo. Sí, mañana. ¿Mañana temprano?
Sí, muy bien. Hasta mañana. ¿Desde cuándo sospecha usted de ese hombre, señora? Desde que murió mi esposo. Entonces, hace un mes más o menos. Sí. Y me di cuenta enseguida de algunos detalles extraños. ¿Qué detalles? Mi marido llevaba 50.000 pesos en un portafolio. Desaparecieron. Desapareció también una pistola de la guantera del coche. ¿Y usted cree que el chofer lo mató para robarlo? Creo que lo mató. Creo que el dinero lo debe tener escondido. Pero hubo otro motivo. ¿Qué motivo? Ese hombre fue mi amante. Fue una locura. Una sola noche. Y desde aquella noche ese hombre odió a mi marido. Creyó que era él quien lo separaba de mí. Me lo dijo. ¿Por qué no lo denunció antes? Tenía miedo. Pensaba en mi familia, mis amigos. Ese hombre habla. Comprende. No debía haber venido y se va. No quiero comprometerme. No se compromete, señora. Su vida privada es suya. La justicia es otra cosa. Si hago la denuncia y se la firmo, guardará mi nombre en secreto. Necesito su palabra, inspector. Le doy mi palabra. Entonces, confío en usted. ¿Qué va a hacer? Pedir una orden urgente de autopsia. Usted me va a firmar enseguida la autorización y mañana por la noche, a más tardar, tendrá noticias mías. Hola. Sí, inspector, soy yo. Tenía usted razón, señora. Su esposo fue asesinado de 2 balazos. ¿Está el hombre ahí? Enseguida vamos a buscarlo. Sí, buscaremos también el dinero. Le aconsejo que no esté ahí cuando lleguemos, pero que él no se dé cuenta que usted sale. Muy bien. ¿Con quién hablabas? El doctor de Marco me llamó. Ah, tu consejero. El tipo que te besó aquella noche en el auto. Uno de tus amantes, seguramente. Pero eso ya no me interesa. Vengo por lo que te dije anoche. El dinero que me corresponde. Debes tenerlo escondido por acá. No quiero que me dejes. Si te doy todo el dinero, tengo miedo que te vayas. Por eso no te lo doy. Decí la verdad. Sí. Necesito que me quieras a mí, no a la plata. ¿Por qué me mentiste lo del seguro? Por eso. Por miedo. Pensaba que podías irte. Pero tampoco quiero que te falte nada.
Estoy nerviosa. Bien sabes que te deseo. Iré a tu cuarto esta noche, como antes. ¿Puedo quedarme acá? No, acá no. Mañana despediré el servicio. Y entonces sí estaremos tranquilos. Esta noche espérame en tu cuarto. Iré enseguida. Vámonos. ¿No oíste a la policía? Sí, pero mejor la llevamos con nosotros y luego la largamos en el camino. Aquella noche, hace 10 años, Isabel Fontana desapareció. Y esa es la mujer que busco. Nunca se ha vuelto a saber de ella. Y usted puede ayudarme. No sé. Esas historias no me interesan. Usted puede. Estoy seguro. Probaré. Nada. Sombras. Una niebla lejana. Necesito pensar. Concentrarme. Venga mañana. ¿No me oye? Mañana. No. Mañana no. Hoy. Ahora. Me va a tener que acompañar. Le quiero hacer conocer la casa de la señora de Danieli. No, no puedo salir de aquí. Le digo que no puedo. Está bien, señora. No grite. No puedo. Bueno. ¿Le pago ahora? Como quiera. Cóbrese. Sírvase. Gracias. Es decir, hemos de ver elevarse sobre el mismo escenario, centro, para luego, así, en su mente, bajo el dominio total que ejerce el subconsciente, desplazarse hacia la platea. Han de poder comprobar, verificar con lujo de detalle, con vuestras propias manos, arriba, abajo, al costado, sin que hilos invisibles la puedan sujetar. Es el maravilloso poder que ejerce esta mentalidad superior que todos hoy hemos de conocer. Para ello, señoras, señores, lo único que me resta decir es simplemente dos palabras. Lo que realmente me hayan comprendido de verdad, la sana intención de presenciar.
¿Dónde vas? Ya terminé por hoy. Estoy muy cansada. Vas a encontrarte con ese hombre. ¿Qué hombre? El que vino a verte. ¿Para qué? No sé quién es. ¿Por qué vino? Por una consulta. Busca una mujer. ¿Pero por qué te interesa tanto ese hombre? Nada. Lo que tengo que decirte es otra cosa. Berta y yo nos vamos de acá del parque. Dentro de unos días nos iremos a provincia. Tú puedes hacer lo que quieras. No quiero verte nunca más. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¡Espera! Si vas a dejarme, dime antes dónde me encontraste. ¡Dime quién soy! ¡Suéltame! No, no puedes dejarme así. Después de tantos años, no puedes irte así. Si te vas, te denunciaré. ¡Basura! Eres una basura. Eso eres. Doctor De Marco, soy Florel. ¿Se acuerda? Sí, por eso lo llamo. Necesito verlo. Sí. Gracias, no se moleste. Sí. Bueno, tomo un coche y voy enseguida. No, no se preocupe. Gracias. Tuve miedo. Siempre tuve miedo. Era de noche. Me escapé. Me golpearon. Las luces. Las luces. ¿Hablé? ¿Dije algo de mi otra vida? Sí. Entonces los recuerdos están dentro mío. Están en el fondo de su conciencia. Algún día podré saber quién soy, quién fui. Lo recordará Isabel. Isabel. Me llama Isabel. Nunca me oí llamar así. Es un hombre perdido que volverá a ser suyo. Yo se lo devolveré. Ha hecho bien en venir a verme. ¿Por qué vino? No sé. Esta noche de pronto pensé en usted. Pensé que era mi última esperanza. ¿Puedo curarme? ¿Puedo recobrar la memoria? Creo que sí. ¿Tiene confianza en mí? Sí. Estoy bien a su lado. ¿Se da cuenta dónde vivo? No le extrañe que tenga miedo a veces. ¿No quiere subir? No. Usted tiene que defenderse sola de su miedo. No sé si podré. Mañana lo llamaré. ¿Puedo llamarlo? Le pido que lo haga. Tenemos que vernos además para seguir el tratamiento. Lo llamaré temprano. Hasta mañana. Hasta mañana, Isabel. ¿Me permite el teléfono? ¿Cómo no? Está ahí en la habitación.
hombre que la va a matar acaba de salir de la cárcel. Gracias, Discúlpeme, ¿me puede hacer un favor? ¿Usted dirá? Llamar a este número, 490216, a las 2 en punto, para que me bajen a abrir. Bueno. Cuando la atiendan, cuelgue. Ya saben que es para eso. Tome. Gracias. ¿Quién es? Estuve con usted esta noche en el parque de atracciones. ¿Cómo supo que vivo aquí? Por su tarjeta, señora. No son horas de venir. ¿Qué quiere? Perdí la billetera de su barraca. No encontré nada. Vaya mañana al parque. ¡Ábrame! ¿De qué tiene miedo? Quiero darle mi dirección y mi teléfono. Gente. Atienda, señora. No. No entiendo. Habla alguien que dice que acaba de salir de la cárcel. ¡Cuelgue! ¡Cuelgue! ¿Se siente mal, señora?
Perdón, ¿Madame Florel no está? Sí. ¿De parte? De Raúl. Espere. Pregunta por ti. ¿Quién es? Un muchacho, un tal Raúl. Está en la puerta. Voy enseguida. ¿Por qué viniste sin avisarme? La llamé 2 veces por teléfono. No contestaba. No tienes que llamarme tampoco. Porque antes me pedía que la llame. Tenía miedo. No hables tan alto. ¿Quién es ese hombre? Vive con usted, estoy seguro. No te interesa, tienes que irte ahora. No la voy a ver más, entonces. Sí, pero no hables tan alto. Yo te voy a llamar. ¿Cuándo? En esta semana. Quiero verla, no hago más que pensar en usted. Nos veremos muy pronto. Tome. El espejo que le rompí el otro día. ¿Me llamará? ¿Me lo promete? Te lo prometo. Era el chico de la ferretería. Me trajo el espejo que compré ayer. ¿Por qué mientes? ¿Yo? Sí. Estás mintiendo. Ese muchacho podría ser tu hijo, pero es uno de tus amantes. Uno más. Porque a ti una sola cosa te domina. Los hombres. Es peor que una prostituta. No tengo la culpa. A veces pienso que ese es el secreto de mi vida. Es horrible no poder recordar el pasado. Esta misma noche lo vas a recordar. Entra. ¿Qué casa es esta? ¿No la reconoces? No. Seguime. ¿Por qué me trajiste acá? Mira. Es igual que yo. ¿De quién es este cuadro? ¿Recuerdas? ¿Pero de quién es esta casa? Esta es tu casa. Mírate bien. Eres tú. Hace 10 años cuando vivías en esta casa. Eras la señora del doctor Danieli. La gente te creía una mujer honesta. Pero de noche venías a mi cuarto y te metías en mi cama. ¿Te acuerdas? A tu marido lo maté yo. Por tu culpa. Lo combinaste todo para que pareciera un accidente y cobrar así la plata del seguro. Después me denunciaste para quedarte con el dinero. He pagado con 10 años de cárcel. Pero ahora, si no me dices dónde está la plata, lo vas a pagar con la vida. Ya no me importa un crimen más.
¿Qué haces con las llaves en la mano? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde lo guardaste? Te mataré si lo vuelves a recordar, ¿entiendes? ¡Te mataré! ¡Déjame! Ahora el equipo ha de quedarse. Pero ya volveremos. Vino la policía. Seguramente ha visto la luz y van a volver. No nos tienen que encontrar acá. Sube. ¿Te vas? Vuelvo enseguida. Voy a comprar cigarrillos. Hola. Nino. Me van a matar. Ven enseguida, te lo suplico. Déjame en paz con tus líos. No me interesan. Ya te lo dije. Olvídate que existimos. Hola. Andrés, te pido por favor que vengas. Estúpida. Te voy a hacer echar de ahí si llamas otra vez a esta casa. Hola. ¿Raúl? No es Raúl, es su padre. No moleste más. Si vuelve a llamar a mi hijo, avisaré a la policía. Hola. ¿El doctor de Marco? Soy yo, Isabel. Recuperé la memoria, lo recuerdo todo. Venga enseguida, lo necesito. Avise a la policía, al inspector Benítez. Estoy en peligro de muerte. Hola. ¿Hola? Me alegro de que sepas que eres Isabel.
Viuda del famoso cirujano doctor Danieli. Ahora me podrás decir dónde escondiste el dinero. ¡No golpes tanto! ¡No te vas a poder escapar!
buscarlo. Pero antes, tengo que arreglar una cuenta contigo. No, te lo suplico. ¡Me entregaste! ¡Pagué mi deuda! ¡Tú también vas a pagar ahora! No. ¡Isabel! ¡Isabel! ¡Soy de ¡Socorro! ¡De Marco! ¡Estoy aquí! ¡Venga! ¡No queda tiempo! ¡Grita! ¡Llámalos! No, por favor, no, ¡Isabel! no.